Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que están aquí y a todas las que nos están viendo en remoto. Primero de todo, pues agradecer al comité organizador esta invitación. Yo creo que de todos los congresos en los que he estado, este es uno de los que me hace más ilusión. De hecho, el primero fue en 2018, después de fundar la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Innovación y Derechos Humanos en 2016. El primero fue en 2018 en la Carlos III y a pesar de que ha habido otros, pues este, por el tema y por las personas que están aquí y por el tema del grupo de trabajo, pues me hace especial ilusión. Por el tema de hacia una infraestructura digital de investigación de la guerra civil y la represión franquista. Entonces, bueno, yo les voy a explicar un poquito el proyecto y luego les voy a enseñar alguna innovación que estamos incorporando últimamente. Bueno, pues como les digo, es una asociación sin ánimo de lucro, innovación y derechos humanos, pero siempre funcionamos en Internet con el nombre Innovation and Human Rights, y de ahí la página web ihr.world, porque nacemos con vocación global. Todo desde el principio está en catalán, castellano e inglés. Sin embargo, la página más actualizada es la que está en castellano. Entonces, esta es nuestra portada y, como ven, nuestro proyecto principal es datos referenciados de guerra civil y franquismo. Y ya en la portada tenemos un buscador donde se pueden introducir nombres de personas y obtener resultados. Como digo, es nuestro proyecto principal, pero también lo que hacemos es difundir información y documentación sobre este periodo de la guerra civil, el franquismo y más recientemente el exilio republicano. En cifras, a día de hoy tenemos 1.423.000 registros y no incorporamos ningún dato que no tenga una referencia documental, o bien de un archivo o bien de una investigación de un historiador o una historiadora que haya recurrido a los archivos para elaborarla. El valor añadido de nuestra base de datos es que es centralizada, referenciada y que es accesible a un clic. Es decir, todo lo que tenemos está online y todo el mundo puede acceder desde cualquier lado. La idea de esta base de datos nace porque vimos que había como muchas bases de datos de muchos lugares distintos, pero no había un único lugar desde donde se pudiera acceder a toda la información. Entonces, bueno, todos ustedes saben que el franquismo acabó hace 48 años, la dictadura franquista, pero a día de hoy no se conoce el número de personas represaliadas porque la información está distribuida en muchos lugares. Por ejemplo, hay 28 archivos militares que custodian la documentación pues de la represión llevada a cabo, sobre todo mediante la justicia militar, que no olvidemos que España estuvo en estado de guerra pues hasta 1948 y que pues la principal justicia fue la justicia militar. Vale. Además de los archivos militares, pues aquí he hecho un poco una lista de tipos de archivos con los que nos podemos encontrar: municipales, históricos, comarcales, provinciales, diputaciones. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Un montón de archivos donde puede hallarse documentación relativa a la guerra civil y a la dictadura franquista, o también documentación en la que la gente que no conoce la historia de sus abuelos o bisabuelos, pues donde podría encontrar documentación, y además pues hay todos los innumerables investigaciones de libros, artículos, tesis, páginas web como nos ilustró Matilde Iro ayer con el estupendo proyecto de ISMEDI. Entonces, ¿de dónde obtenemos estos datos para incluirlos en la base de datos? Pues bueno, a día de hoy tenemos más de 570.000 registros de procedimientos judiciales militares, lo que vulgarmente se conoce como consejos de guerra, que en realidad no todos lo son, porque también hay diligencias previas o otro tipo de documentación judicial.
que nosotros fuimos los primeros en agruparlos todos en un lugar buscable. Esto era documentación que habían publicado los archivos militares en forma de listados en PDF y que, por ejemplo, el Archivo General Histórico de Defensa tenía un listado de 10.000 páginas con unos 400.000 registros. El Archivo Nacional de Cataluña, pues en 2017, gracias a la aprobación de una ley expresa para esto, publicó el listado de la lista de reparación jurídica de víctimas del franquismo, primero también en PDF y al cabo de 3 días, cuando vieron que todo el mundo estaba convirtiendo esos datos en buscables, pues los publicaron en hoja de cálculo. Son casi 70.000 y después también el Archivo Intermedio Militar Noreste, que está en Ferrol y que gestiona la documentación del Tribunal Militar Territorial número 4, pues así un poquito a poco en los últimos tiempos ha ido publicando pues hasta 46.000 registros. Otra documentación también muy interesante está en el Archivo General Militar de Guadalajara, donde han hecho un gran trabajo, y de ahí hemos obtenido, por ejemplo, pues índices listados de personas de las prisiones militares de Montjuic, de prisioneros y desafectos en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Hay como 130.000 registros en estos ficheros. Y entonces, bueno, todo eso sumado a investigaciones que nosotros a lo largo del camino de estos casi 7 años pues hemos descubierto que se estaban llevando a cabo, hemos contactado a los autores, les hemos pedido permiso para incorporar sus listas a este trabajo, y cuando nos han dicho que sí, cuando han entendido que esto era una manera de dar difusión a sus investigaciones y nos han dicho que sí, pues entonces los hemos incorporado. Además de incorporar datos, damos difusión, o sea, cuando intentamos, cada vez que incorporamos lo que nosotros llamamos un conjunto de datos o un dataset, intentamos publicar un artículo para explicar qué es aquello y contextualizarlo. Y a veces pues también hacemos reseñas de libros o publicamos otros artículos de divulgación e invitamos también a colaboraciones de expertos en cada tema. ¿Cómo hacemos todo esto? Y disculpas porque esta tipografía me gustaba pero no tenía acentos, como con acento. Pues buscamos documentación. A veces esta documentación viene en formato hoja de cálculo, lo cual es maravilloso, pero en la mayor parte de las veces pues el acceso a los datos es en PDF, con lo cual pues tenemos que recurrir a herramientas de programación para convertirlo en formato hoja de cálculo. Utilizamos, por ejemplo, pues ilovepdf.com o Tabula, que la mencionó Alberto Lavarga ayer, Google Scraper, a veces cuando los datos nos autorizan pero están en una web, y entonces lo que hacemos es la limpieza de estos datos. La limpieza puede ser simplemente separar en columnas pues nombres, apellidos y nombres propios, o sea, nombres propios y apellidos, o fechas por meses y años, o puede ser otro tipo de limpieza en la que, por ejemplo, yo voy haciendo evangelización de historiadores e historiadoras para que utilicen en la hoja de cálculo, pero a veces pues puede haber alguien que empieza a utilizar una hoja de cálculo, pero como es tan largo y no ha congelado los titulares, pues a lo mejor a medio documento empieza a poner la documentación en otra columna. Entonces empieza a introducir datos de fechas en el campo de, a lo mejor, pues tipo de represión, y entonces eso hay que pues volver a organizarlo, ¿no? Entonces hacemos esta limpieza de datos y, como les digo, pues en el buscador se puede poner un nombre y apellido. Cuando se introduce el nombre y apellido y se da a la pastilla esta de buscar, pues lo que obtenemos es, si ese nombre está en nuestra base de datos, obtenemos resultados. Yo he puesto aquí, por ejemplo, el nombre del poeta, Miguel Hernández Gilabert, y ahí tenemos pues 3 referencias con su nombre.
son 2 procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial número 1 y la conmutación de su pena de muerte, que le llegó tarde porque murió enfermo en prisión. Pero la documentación está ahí. Entonces, una vez obtenemos este listado de resultados, si clicamos en uno de ellos, pues lo que obtenemos es los datos que nosotros tenemos de ese fichero de datos, que son los datos que en este caso el Archivo General Militar de Guadalajara ha hecho públicos en el listado. En este caso los datos, como si dijéramos, no son muy ricos, porque simplemente tenemos nombre, apellidos, el tipo de fondo al que pertenece esta documentación, en este caso es la Comisión Provincial de Examen de Penas de Madrid, y simplemente tenemos un número de caja y un número de expediente, con lo cual, ¿esto para qué sirve? Esto, si alguien de la familia de Miguel Hernández o algún investigador o investigadora quisiera acceder a esta documentación, sabe dónde está y con qué referencia. Para alguien que quiera utilizar estos datos para ponerlos en una tabla e investigar de dónde procedía, dónde residía, qué tipo de pena se le aplicó, en qué año, todo esto los archivos militares no lo han descrito, con lo cual nosotros no podemos acceder a esa información. Hay que ir al archivo para encontrarla, ¿vale? Entonces estos datos son muy interesantes, pero a la hora de poderlos comparar con otros no son tanto, porque únicamente te está dando el lugar físico del archivo donde se puede encontrar este expediente. Aún así, quiero decir, como uno de los objetivos de este proyecto fue dar acceso a la información y a la documentación, especialmente a familiares de personas, de víctimas y personas represaliadas, pues sí que cumple su función. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez se obtiene este registro, si clicamos en referencias, que como ven está en azul, con lo cual lleva a un hiperenlace, podemos acceder a la descripción de este conjunto de datos. Nosotros cada conjunto de datos lo describimos, y además podemos acceder a quién es el autor, quién tiene la autoría de este conjunto de datos, que en este caso, como he dicho, pues es el Archivo General Militar de Guadalajara. Y además tenemos una lista de fuentes. En este caso, pues la fuente es simplemente este fondo del mismo archivo. Pero les he puesto otros ejemplos. Esto es un ejemplo de descripción de un conjunto de datos de un listado de ejecuciones en la posguerra de Madrid. Entonces aquí lo que pone, no sé si pueden leerlo, pero lo que pone es conjunto de datos Madrid, listado de ejecuciones en posguerra 1939-1944, con 2.933 registros. Acompaña un estudio sobre la identidad de las personas que fueron fusiladas frente a las tapias del Cementerio del Este o de la Almudena, o que fueron ejecutadas en prisiones pero enterradas en este cementerio durante estos años. El estudio lo encargó la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid y tuvo como punto de partida el libro Consejos de Guerra, los fusilamientos en Madrid en la posguerra, de Mirta Núñez Díaz Valar y Antonio Rojas Fren, con un listado de 663 víctimas, elaborado a partir de los datos extraídos de los libros de entierro y las órdenes de inhumación de la Oficina de la Necrópolis del Este. Entonces, un equipo, y aquí ponemos todo el listado del equipo de investigación que elaboró este listado, y ponemos una serie de hiperenlaces a la investigación original y a los informes que se hicieron. Se puede acceder, pues, desde cada una de estas palabras que están en azul a la investigación original, y también en esta parte de abajo, que no sé si la leen, que pone URL de referencia. Esto llevaría directamente a la página en la que se hizo público este estudio. La autoría de los datos, evidentemente, cuando es un archivo, pues hacemos una página de descripción del archivo, pero cuando es un investigador o investigadora, pues evidentemente explicamos quién es, y también a esto se puede acceder desde cada uno de los registros de ese conjunto de datos. En este caso, pues he puesto este ejemplo porque le tengo mucho cariño a Carlas Hervás, que él hizo un artículo sobre un tren hospital que recorrió el frente de Aragón
y que la documentación quedó guardada en unas cajas hasta que el cirujano que estaba a cargo de ese tren hospital murió y su hija, al vaciar las cosas, encontró unas cajas con fichas y era la documentación de ese tren en el que pues él había reflejado los heridos y las personas que habían muerto en el tren porque no habían podido sobrevivir a las heridas. Entonces, para mí es un ejemplo estupendo de por qué es necesaria una base de datos centralizada, porque esta lista de no sé si llegaba a 200 nombres, estaba publicada en un artículo de investigación que no está ni siquiera online y que yo pensaba, ¿cómo va a encontrar alguien ese nombre de una persona muerta en un tren en el frente de Aragón si no tiene un lugar en internet donde pueda buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una descripción de los perfiles, que si la persona pues tiene muchas publicaciones, pues también se va a enlazar a eso. Y si es un archivo, pues como he dicho, pues también hacemos una descripción del archivo y damos, damos visibilidad al gran trabajo que hacen, ¿no? Además, en la descripción del conjunto de datos, lo que hacemos es explicar cómo se puede acceder a esta documentación. Porque si yo a ustedes les digo Archivo General Militar de Guadalajara, ustedes dicen, ah, vale, ya lo conozco, ya fui una vez. Pero el común de los mortales, pues no está tan claro, no es tan obvia esta información. Entonces nosotros lo que hacemos es explicar, pues pueden enviar un correo electrónico aquí, que si clican aquí directamente abren su aplicación de correo electrónico y pueden escribirles o pueden llamar, la consulta es presencial, en este caso pues hay que enviar una solicitud, recibir un presupuesto, hacer un ingreso por el importe, que a veces son 2 euros, enviar un segundo correo y finalmente se recibe copia. En algunos casos, y esto también creemos que vale la pena explicarlo, pues puede tardar meses el que un archivo te envíe un expediente si no está en tu ciudad y no puedes ir directamente a verlo, ¿no? Como he dicho, pues esto fue un proyecto que nació para promover el acceso a la documentación pública y a la información pública y a la documentación que a veces está muy bien custodiada, pero a veces tan bien custodiada que ni siquiera se sabe lo que puede haber en los archivos, y ese fue pues uno de los objetivos. Otro como sin acento. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho gracias a un equipo de personas que voluntaria y desinteresadamente, de forma altruista, pues han aportado su tiempo y en ocasiones pues sus fondos propios para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Como les he dicho, pues esta asociación se fundó en diciembre de 2016, concretamente el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y desde entonces pues no hemos recibido ningún fondo público ni ningún apoyo así de alguna fundación privada de estas que hay tan generosas, sino que lo hemos hecho a base de nuestro propio trabajo, de nuestros propios recursos, y en ocasiones pues mediante convenios con otras entidades como universidades que nos han invitado a acoger estudiantes en prácticas que querían aprender pues estos métodos de limpieza de datos y de difusión de este tipo de información, y que han venido, pues han estado unos meses con nosotros y a veces luego se han quedado como voluntarios, ¿no? Y yo desde aquí aprovecho para darles gracias a todos y bueno, y a Jaume, que está aquí entre el público que ha venido a acompañarlo. Y bueno, y entonces pues eso se ha hecho gracias a un equipo de gente. La financiación, pues como digo, es altruismo, y aparte pues donaciones, recursos propios y alguna colaboración puntual que hemos hecho para, pues yo qué sé, alguien que tenía un conjunto de datos, quería incorporarlo pero no sabía cómo tratarlo, y entonces pues hemos hecho eso, una colaboración a cambio pues de un ingreso de dinero en la asociación. Hemos hecho convenios, pues como he dicho, con varias universidades, últimamente pues con la Universidad Oberta de Cataluña, pero también tenemos convenios, por ejemplo, con la Asociación de
de archiveros y gestores, ahora se llama Asociación de Profesionales de la Archivística y la Gestión Documental de Cataluña, que si no la conocen recomiendo que visiten su página web porque son súper activos, y bueno, con otras universidades. Como ven, formamos parte también de la coalición Proacceso, que también es una iniciativa muy interesante a favor de la transparencia y la apertura de la información pública en España. ¿Con qué objetivos? Pues bueno, pues como he comentado, el objetivo principal es facilitar el acceso a la documentación, es decir, que la situación ideal futura sería que de un nombre pudieran aparecer los N documentos que existan en archivos españoles o en referencias bibliográficas respecto a esa persona, y principalmente para ayudar a las víctimas y a sus descendientes. Pongo esta foto es de la abuela de unas personas a las que conocí, porque bueno, aprovecho este inciso para explicar que este proyecto surge cuando yo estaba colaborando con la televisión local de Barcelona, y con motivo de fui a visitar por un motivo personal la maternidad de Elna, y allí, un poco como contaba Alberto Lavarga ayer, con su Colegio de los Escolapios, que había sido un centro de represión en Pamplona, pues fue cuando leí que 500.000 de personas habían cruzado la frontera en 1939, en el invierno, y fue como, yo soy una persona que leo, soy curiosa, me gusta estudiar, me gusta investigar, ¿cómo es posible que a mí nadie me haya contado esto antes? Entonces, a raíz de eso, como estaba colaborando con la televisión, propuse un proyecto sobre los bombardeos de Barcelona. Encontré un libro de Josep María Sabaté sobre los bombardeos. No, perdón, no era de Josep María Sabaté. Soy fatal para los nombres, disculpen. Vale, pues encontré un libro sobre los bombardeos de Barcelona, y eso lo convertimos en una base de datos. Y a raíz de esa base de datos fue como un poco el embrión de este proyecto. Y los descendientes de esta señora me contaron que ella había muerto en un bombardeo en el barrio que ahora es el Raval de Barcelona, y sus 5 hijos habían sido repartidos por la geografía española, no se habían visto entre ellos a lo largo de 20 años, luego se habían reencontrado, pero la única manera que tuvieron de saber la fecha y el lugar de la muerte de su abuela y dónde estaba enterrada fue a través de unos paneles que el Memorial Democràtic puso en una exposición en el metro de Barcelona sobre los bombardeos de Barcelona. Entonces, pasando por la estación de metro, vieron los nombres y dijeron, este es el nombre de mi abuela. Y entonces eso fue como el disparador para que, de indignación, de decir, ¿cómo puede ser que 80 años después no se pueda encontrar esta información de manera fácil, ¿no? Entonces, bueno, sigo. Un objetivo es esto. El otro objetivo es difundir el trabajo de los archivos, que ya sabemos que pueden tener este aspecto o pueden tener este aspecto. Y bueno, aquí pues destacar que hay instituciones públicas que están haciendo un gran trabajo publicando documentación original de la época para difundir lo que pasó durante la guerra civil y el franquismo, ¿no? Como por ejemplo el Ayuntamiento de Girona o el Ayuntamiento de Barcelona, pues digo casos que me quedan así más cerca, que han publicado pues documentación original sobre, en este caso, pues la represión y la depuración franquista en las ciudades, ¿no? Un tercer objetivo que creo que también es muy importante y muy interesante, y es el con el que me gustaría atraerles a que si tienen listados de personas represaliadas, pues nos los compartan para que los podamos incluir, es el hecho de que queremos contribuir también a la investigación historiográfica. Y hemos hecho pequeñas contribuciones, como por ejemplo el proyecto Sumarísimos en Femenino, esto es de 2017, en el que hicimos un análisis de los datos de las mujeres, de las 5.502 mujeres, bueno, de los 5.502 registros de procedimientos judiciales militares abiertos a mujeres en Cataluña, y lo que hicimos fue pues una descripción de alguna de sus historias,
y una visualización de datos que a mí, aunque ya tenga unos años, me gusta enseñar. Esto es cada punto que pueden ver es un procedimiento, ¿vale? Entonces el color determina el tipo de sentencia que recibió. Los puntitos azules de aquí arriba son las sentencias a muerte, luego están las sentencias a más de 30 años, luego están las de 20-30 años, que son estos puntos rojos que pueden ver que solo a simple vista pueden ver que fue el tipo de pena aplicada más habitual, y luego pues podemos ver que incluso hubo mujeres mayores de 70 años a las que se les abrió un procedimiento, y la primera columna, que cada columna corresponde a una franja de edad, la primera columna corresponde a todas las mujeres menores de edad, que en aquel momento pues la mayoría de edad eran los 21 años. Entonces este es un ejemplo. Esto se acompañó de una serie de Jupyter Notebooks que constituyen, o sea, las líneas de código que se usaron para crear diversas visualizaciones y para obtener pues toda la información pues de cuántas hubieron de más de tantos años, de cuántas recibieron cada condena, y que un poco estos Jupyter Notebooks amplían la información que aparece en el artículo, y que además proporcionan el código, porque si alguien quiere replicar la investigación o quiere ampliarla, pues que aquí con esta documentación pues puede hacerlo. Más recientemente lo que hemos hecho ha sido con los datos, o sea, con los registros de las personas de las cuales teníamos el lugar de nacimiento, que lamentablemente de los 1,4 millones solo son cerca de 82.000, pues lo que hemos hecho ha sido mapearlas, pero por lugar de nacimiento. Como se explica en este recurso que está en la portada de nuestra página web, en el mapa, para que no quede así tapado por los puntos, en el mapa cada vez solo aparecen 1.000 registros, pero en total hay 82.000. Entonces se puede ir haciendo zoom y se puede ampliar por el lugar de nacimiento, o también en el recurso se puede poner el nombre de un municipio, y ahí aparecen todas las personas represaliadas, o sea, todas las personas nacidas en ese municipio que fueron represaliadas. O también se puede poner, por ejemplo, apellido y municipio, y entonces puedes ver las personas, por ejemplo, con tu apellido, que fueron represaliadas y habían nacido en ese municipio. Fueron represaliadas en multitud de lugares. Yo aquí siempre explico que me llevé una sorpresa, porque puse mi apellido así, sin más, y me aparecieron una serie de, no sé, como 7 u 8 personas en un pueblo pequeñísimo, en el que mi familia paterna, o sea, la familia de mi padre había tenido una casa cuando yo era pequeña, que luego esa casa se vendió, yo perdí todo contacto, pero me encontré ahí una serie de personas con el apellido catalán que pensé, wow, ¿quiénes eran estos? ¿No? Y que te un poco pues invita también a investigar y a tener un interés por la historia, que pienso que otras personas también pueden tenerlo. Otra visualización que hicimos también más recientemente fue esta que hizo Alejandro, que es una visualización en GIS de las fosas que se vaciaron para trasladar restos al Valle de los Caídos. Entonces a mí este mapa me parece muy impresionante por los colores, por los huecos, por todo lo que transmite, ¿no? Y aparte por toda la información súper interesante que contiene, porque el tamaño de la fosa vaciada es proporcional al número de restos, ¿vale? Y bueno, y se ve, o sea, teníamos como la hipótesis de que las fosas que se vaciaron eran las que eran fáciles de transportar, porque si se fijan, los puntos coinciden con la red de carreteras que existía en aquel momento, que bueno, pues es una posibilidad, ¿no? Que dijeran, vamos a trasladar aquello que esté en la ruta de nuestros camiones, ¿no? También por Alejandro pues se hizo esta otra visualización
que pueden no ser tan visualmente atractiva, pero que tiene mucha riqueza, que distingue en color verde los restos identificados y los restos no identificados. Lamentablemente, bastante a menudo los restos no identificados se correspondían con los de víctimas víctimas que habían luchado en el bando republicano, ¿no? Como saben, pues este tema es también muy candente. ¡Wow! 3 minutos, en serio, vale. Pues bueno, solo señalar que esto es un proyecto global, que estamos incorporando datos del exilio. Tenemos ahora una persona que colabora con nosotros desde Venezuela y está allí trabajando datos del exilio republicano en Venezuela. Como se ha mencionado en las páginas vistas, pues yo he sacado esto de Analytics y tenemos 185.000 de la página desde que empezamos y poco más de 1 millón de la base de datos. Como he dicho, esto es una invitación a colaborar y ahora me gustaría enseñarles un vídeo de 2 minutos que ha hecho mi compañero con otra cosa nueva que estamos ahora probando de hacer. Y simplemente lo pongo, se va a oír, ¿verdad? Sí. No se está escuchando. ¿No se escucha? ¿Podemos hacer algo para que se escuche? Déjame que se empiece. Esto básicamente es otra manera de visualizar un conjunto de datos. Esto es el conjunto de datos que tenemos de La Rioja, que nos lo compartió el investigador Jesús Vicente Aguirre, y Martin Viertel desde Hamburgo pues nos cuenta lo que estamos ahora haciendo con la demostración de un conjunto de datos, pero que la idea es extrapolarlo a más, y ahí la importancia de que los datos, cuanto más ricos sean los datos, más cosas podemos hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto es una visualización que representa 2006 víctimas de la guerra civil, que están por aquí debajo en una tabla, pero que también están por aquí arriba en una visualización, cada uno y cada una. Y les voy a mostrar cómo esta visualización puede ser práctica para tener una impresión de los datos y para filtrarlos. Ustedes ven aquí la tabla por debajo, tiene fecha de muerte, mes de muerte, año de muerte, género, edad y así por delante. Cada una de estas columnas tiene un eje aquí arriba en la visualización. Por ejemplo, género, femenino, masculino. Y ya sin hacer nada podemos ver que en este dataset, entre estos 2000 casos, hay mucho más hombres, género masculino, que femenino, que mujeres. Pero lo que también puedo hacer es usar la infografía para filtrar. Entonces aquí marco las mujeres, veo que son 43 mujeres dentro de este dataset, que representan todas las edades. Si quiero ver las mujeres arriba de 65 años, las marco aquí y ya las tengo. Son tres de esos 2006 casos que los puedo ver aquí abajo. Un caso es del 16 de septiembre, del 36, otro 21 de julio. Esto solo como una breve introducción. Nosotros haremos este tipo de visualización para todos los datasets que tengamos dentro del proyecto. Así que si ustedes, por ejemplo, investigan, o cualquier persona que quiera investigar, ya puede tener una impresión bastante fácilmente de qué datos hay en ese dataset, qué columnas hay y cuántos casos tiene. Bueno, esto es como breve introducción. Les envío muchos saludos desde Hamburgo, Alemania, y bueno, me hubiera gustado estar allí. Esta vez no pudo ser.
Adiós. Vale, entonces yo tengo aquí muy breve la versión está en beta, que un poco pues la idea sería, si quisiéramos por ejemplo seleccionar, pues yo qué sé, la gente con la provincia de muerte en Navarra, de los riojanos que tenemos aquí, pues también podríamos ver que la mayoría fueron hombres que residían en Navarra, pero que a lo mejor procedían de otras comunidades. Esto no lo hago porque no tengo tiempo, pero la idea es que cualquiera accediendo aquí pues puede ir organizando las columnas que quiera, los valores que quiera, puede eliminar los que no quiera, puede ordenarlos y esto pues puede servirle para obtener información a simple vista. Vale, ya para acabar, pues les invito a suscribirse a nuestro boletín de noticias, que es el que da título a esta presentación, El pasado ausente, a hacer donaciones y también les invito. Y luego pues hemos obtenido difusión en muchas páginas, funcionamos en redes sociales, sobre todo pues Telegram, tenemos un grupo de difusión de Telegram, en Twitter y en Facebook. Este es el correo electrónico de contacto y bueno, pues seguimos los créditos de las imágenes y muchas gracias. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta.